¿Qué es lo que otorga a algunas oraciones un poder tan profundo que logran cambiar situaciones completas, mientras que otras parecen no tener efecto alguno? Quizás has orado con todo tu corazón, con la esperanza de que esas palabras sean escuchadas y respondidas, pero al final te has quedado con la sensación de que tus plegarias no llegaron a ningún lugar. La realidad es que la oración no es solo una serie de palabras vacías que recitamos. La oración es una llave, una herramienta espiritual poderosa que puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían en tu vida. Piensa en un momento en el que estás en una habitación completamente oscura, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Tienes en tus manos una llave y frente a ti hay una puerta cerrada. Sabes que al otro lado de esa puerta hay algo extraordinario esperándote, la paz que tanto anhelas, respuestas a tus preguntas, claridad en medio de la confusión. Sin embargo, para acceder a todas esas bendiciones, primero necesitas saber cómo usar esa llave correctamente. Esa llave es la oración, y cuando entiendes cómo manejarla de manera adecuada, esa misma llave tiene el poder de abrir las puertas de los milagros y de las respuestas en tu vida. Pero aquí está el verdadero desafío. Muchas personas tienen esta llave en sus manos, pero no saben cómo usarla. La sostienen, pero la dejan inactiva, permitiendo que se oxide con el tiempo, sin nunca experimentar el poder transformador que realmente tiene. Y por esa razón estoy aquí hoy, para compartir contigo algunos de los secretos que hacen que la oración sea tan poderosa. Estos principios convertirán tus palabras en una conexión directa y profunda con el Creador del universo. Juntos, exploraremos lo que la Biblia tiene para enseñarnos acerca del verdadero poder detrás de la oración. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos ilustra con claridad este poder. En 1 Samuel 1:27 se narra la historia de Ana, una mujer que deseaba con todo su ser tener un hijo. Ana oró con tal sinceridad y fe que Dios no solo escuchó su petición, sino que le concedió el deseo más profundo de su corazón. Lo notable en esta historia no fue cuántas palabras dijo Ana, sino la honestidad y la fe con la que se acercó a Dios. Ana nos enseña que cuando oramos desde lo más profundo de nuestro ser, con una fe genuina y sincera, Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también responde a nuestras oraciones. Al final de este viaje, verás la oración de una manera completamente nueva. Prepárate, porque estás a punto de descubrir una verdad que puede transformar radicalmente tu vida espiritual. Lo primero que debemos entender es, ¿qué es realmente la oración? Para muchos la oración puede parecer simplemente un momento de conversación con Dios, donde se le piden bendiciones o se le agradece por lo que ha sucedido en el día. Pero la oración es mucho más que eso. La oración es el medio a través del cual establecemos un contacto directo con el Creador del universo. El mismo Dios que creó las estrellas, que formó los montes y conoce cada detalle de nuestra vida, nos ha dado la oportunidad de hablar directamente con Él a través de la oración. La oración no es solo hablarle a Dios y esperar una respuesta. Es una conversación viva y dinámica. Un hermoso ejemplo de esto lo encontramos en Éxodo 33:11, donde se nos dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Moisés no era especial por ser perfecto, sino por su constante comunión con Dios. En su oración, no solo presentaba sus necesidades, sino que también se detenía a escuchar lo que Dios tenía que decirle, obteniendo guía y fortaleza. Ahora, ¿por qué la oración tiene tanto poder? Porque cuando oras, alinearás tu mente y tu corazón con la voluntad de Dios. La verdadera oración no consiste en seguir un ritual o repetir palabras bonitas, sino en entregarle a Dios tu corazón de manera sincera, buscando no solo lo que tú deseas, sino lo que Él desea para ti. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 6:6 cuando nos dijo, «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». El poder de la oración no reside en el lugar en el que oras ni en las palabras que utilizas, sino en la sinceridad con la que te acercas a Dios y en tu disposición para obedecer y escuchar lo que Él tiene para ti.
La oración es poderosa porque es el conducto por el cual fluye el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando oras con una fe genuina, creyendo que Dios puede hacer lo imposible, liberas su poder para que actúe en tus circunstancias. La oración tiene la capacidad de transformar lo natural en sobrenatural, de traer el cielo a la tierra, de convertir lo imposible en posible. Es por eso que, cuando entendemos el verdadero poder de la oración, nuestras vidas comienzan a cambiar. No porque nosotros tengamos algún tipo de poder especial, sino porque el Dios al que servimos es poderoso y fiel para responder a nuestras oraciones hechas con un corazón sincero y lleno de fe. Sin embargo, a pesar del poder que la oración tiene, hay ciertos obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan eficaces como podrían ser. Estos obstáculos no siempre son evidentes y a menudo se esconden en rincones de nuestras vidas que rara vez examinamos. Pero cuando los sacamos a la luz, podemos aprender a superarlos y permitir que nuestra vida de oración libere todo su potencial. Uno de los mayores obstáculos es la falta de perdón. El resentimiento es como una raíz amarga que puede crecer profundamente en el corazón. Todo puede comenzar con una pequeña ofensa, una palabra mal dicha, un malentendido, o incluso una traición más seria. Si este resentimiento no se resuelve, puede convertirse en rencor y eventualmente en amargura. Cuando esto sucede, nuestra capacidad de orar de manera eficaz se ve comprometida. Quizás te estés preguntando, ¿cómo afecta la falta de perdón a mis oraciones? Bueno, Jesús nos da una respuesta clara en Marcos 11:25-26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdonen para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes. El perdón es fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestras oraciones. Si no podemos perdonar a los demás, estamos bloqueando el flujo de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Imagina que la falta de perdón es como una presa que bloquea el curso de un río. El agua se acumula, la presión crece, pero el río no puede fluir libremente. De la misma manera, el resentimiento impide que la gracia de Dios fluya en tu vida. Cuando guardamos rencor, nuestras oraciones pueden volverse débiles y vacías porque nuestro corazón está atrapado en emociones no resueltas. Además, la falta de perdón afecta directamente nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido? En Mateo 6:12, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón que recibimos de Dios está ligado al perdón que ofrecemos a los demás. Por lo tanto, si quieres que tus oraciones sean poderosas, es necesario hacer un autoexamen. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Estás guardando algún rencor o resentimiento? Si la respuesta es sí, es hora de liberar ese resentimiento y permitir que el perdón fluya en tu vida. Otro obstáculo que puede afectar profundamente la eficacia de nuestras oraciones es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están en línea con la voluntad de Dios revelada en su palabra. La Biblia es la guía que Dios nos ha dado para discernir su voluntad en nuestras vidas. Es el estándar por el cual debemos medir nuestros deseos y peticiones. Por ejemplo, tal vez estás orando fervientemente por una promoción en el trabajo o por una nueva relación. Pero, ¿te has detenido a pensar si esas peticiones están realmente alineadas con los principios bíblicos? ¿Esa promoción te acercará o te alejará de Dios? ¿Esa relación te llevará a crecer espiritualmente o te desviará del propósito que Dios tiene para ti? El Salmo 119:105 nos recuerda que tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos da dirección y sabiduría para que nuestras oraciones estén en sintonía con su voluntad. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la palabra de Dios, oramos con confianza. 1 Juan 5:14-15 nos enseña que, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, la clave para que nuestras oraciones sean poderosas es primero buscar la voluntad de Dios a través de su palabra y luego alinear nuestras peticiones con esa voluntad. Finalmente,
Otro obstáculo común es la falta de enfoque. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Teléfonos, redes sociales, tareas cotidianas. Todo esto puede hacer que nuestra mente divague cuando estamos orando. Tal vez has comenzado a orar, pero te encuentras rápidamente pensando en otras cosas. ¿Qué tienes que hacer después? ¿Una conversación que tuviste antes? ¿O preocupaciones sobre el futuro? Jesús nos enseña en Mateo 6:6 la importancia de encontrar un lugar tranquilo para orar. No se trata solo de un lugar físico, sino también de encontrar ese espacio interior en el que puedas estar plenamente presente ante Dios. La falta de enfoque puede convertir nuestras oraciones en un mero ritual, donde las palabras están ahí, pero nuestro corazón está lejos. Para combatir este obstáculo es útil comenzar la oración con un momento de silencio, pidiendo a Dios que calme tu mente y te ayude a concentrarte en Él. Una práctica muy valiosa es orar utilizando la Biblia. Permitir que las Escrituras guíen tus pensamientos y oraciones no solo te ayuda a mantener el enfoque, sino que también asegura que tus oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Además, llevar un diario de oración es una herramienta poderosa para mantenerte enfocado. Escribir tus oraciones te ayuda a organizar tus pensamientos y a ser más consciente de lo que estás diciendo a Dios. También te permite revisar tus oraciones anteriores y ver cómo Dios ha respondido a lo largo del tiempo, lo que fortalecerá tu fe. Estos obstáculos, como la falta de perdón, la falta de alineamiento con la palabra de Dios y la falta de enfoque, son barreras que pueden impedir que nuestras oraciones sean tan efectivas como deberían ser. Pero reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Al traerlos a la luz y pedir a Dios que nos ayude a superarlos, abrimos la puerta a una vida de oración más profunda, más eficaz y más gratificante. Dios desea que te acerques a Él con un corazón sincero y abierto. Él está dispuesto a ayudarte a superar cualquier barrera que esté impidiendo una conexión plena con Él. Y cuando te comprometes a trabajar en estas áreas, verás una transformación no solo en tu vida de oración, sino en tu caminar diario con Dios. Ahora que hemos discutido los obstáculos que pueden debilitar nuestra oración, es momento de profundizar en los secretos que hacen que una oración sea verdaderamente poderosa. Estos secretos no son fórmulas mágicas, sino principios bíblicos que, cuando se practican, pueden transformar tu vida de oración de una manera que nunca imaginaste. El primer secreto es la fe inquebrantable. La Biblia nos enseña una y otra vez que la fe es esencial para agradar a Dios y para que nuestras oraciones sean eficaces. Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es el combustible que impulsa nuestras oraciones directamente al trono de Dios. Pero, ¿qué significa tener fe? No se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar completamente en su capacidad y en su disposición para responder a nuestras oraciones. La fe es esa confianza inquebrantable en la bondad de Dios, en su poder y en su fidelidad para cumplir sus promesas. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente deseando que algo suceda. Estamos depositando nuestra confianza en Dios, creyendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Jesús nos dio un ejemplo claro del poder de la fe en Marcos 11:22-24, donde dice: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, se le concederá. Este pasaje no se trata de manipular la realidad con palabras, sino de la profunda verdad de que, cuando oramos con fe genuina, Dios responde. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino también confiar en que Él hará lo que es mejor para nosotros, incluso si no es lo que esperábamos. ¿Recuerda a Abraham, el padre de la fe? En Romanos 4:20, el apóstol Pablo nos dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que, al contrario, se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. A pesar de que las circunstancias naturales hacían parecer imposible la promesa, Abraham era muy anciano, y Sara, su esposa, también era de avanzada edad.
Él creyó que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Esta clase de fe inquebrantable es la que debemos cultivar cuando oramos. Una fe que no se deja abatir por lo que ven nuestros ojos, sino que se mantiene firme en la confianza de que Dios está obrando, aun cuando no podamos verlo. Para aplicar este principio en tu vida, comienza a orar con una fe renovada. No te dejes vencer por las circunstancias ni por el tiempo que pueda pasar sin ver una respuesta inmediata. La verdadera fe persevera, incluso cuando la respuesta parece demorar. Sigue creyendo, sigue orando y confía en que Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo veas de inmediato. Recuerda que la fe no es solo pedir, sino también esperar en los tiempos de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada situación. El segundo secreto es la sinceridad del corazón. Dios no está interesado en palabras vacías o en oraciones repetitivas que no provienen de un corazón sincero. Él desea que nos acerquemos a Él con transparencia y autenticidad, abriendo nuestro corazón tal y como somos. En Mateo 6:7, Jesús nos advierte contra las oraciones vanas diciendo: Cuando oren, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos creen que serán oídos por su palabrería. Aquí, Jesús no está condenando la repetición en sí misma, sino las palabras que se dicen sin ningún significado profundo, sin un corazón sincero detrás de ellas. Un ejemplo claro de esta sinceridad en la oración lo encontramos en la vida de David. A lo largo de los Salmos, David no tuvo miedo de expresar sus más profundos pensamientos y emociones ante Dios. Ya fuera alegría, desesperación, tristeza o arrepentimiento, David siempre fue sincero en sus oraciones. Después de haber cometido un grave pecado con Betsabé, David clamó a Dios en el Salmo 51 con un corazón contrito: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que lo más importante para Dios era un corazón sincero, no el sacrificio o las palabras vacías. La sinceridad en la oración significa que no necesitamos ocultar nuestras debilidades, dudas o miedos ante Dios. Él ya conoce todo sobre nosotros, incluso lo más profundo de nuestro ser. Cuando oramos con sinceridad, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas de manera real y profunda. Estamos invitándolo a intervenir, no en la imagen que tratamos de proyectar, sino en lo que realmente somos. Y es ahí donde Dios puede obrar con mayor poder. Para aplicar este principio, dedica tiempo antes de orar para reflexionar sobre lo que realmente está en tu corazón. Sé honesto con Dios acerca de tus luchas, tus fallas y tus miedos. No trates de ocultar nada, porque Dios ya lo sabe todo. Usa la oración como un momento para conectarte profundamente con Él, permitiendo que su gracia transforme tu corazón. A medida que practiques la sinceridad en tus oraciones, notarás que tu relación con Dios se vuelve más cercana y auténtica. El tercer secreto es la persistencia en la oración. Muchas veces, oramos una o dos veces por algo, y si no vemos una respuesta rápida, nos rendimos. Sin embargo, la Biblia nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración, aun cuando parezca que Dios está tardando en responder. Jesús contó una parábola sobre la viuda persistente en Lucas 18, 1-8, quien buscaba justicia de un juez injusto. Aunque el juez no la atendía al principio, ella seguía insistiendo hasta que finalmente obtuvo lo que pedía. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La persistencia en la oración no es un signo de duda, sino de fe. Cuando continuamos orando por algo, estamos demostrando que confiamos en que Dios está escuchando y que, en su tiempo perfecto, Él responderá. La espera en la oración también tiene un propósito. Dios usa ese tiempo para moldearnos, para enseñarnos paciencia y para fortalecer nuestra relación con Él. La oración persistente nos mantiene conectados con Dios y nos prepara para recibir su respuesta. El apóstol Pablo también nos exhorta a perseverar en la oración. En Efesios 6:18, nos anima a orar en el Espíritu en todo momento, con toda clase de oraciones y ruegos. Pablo sabía que la persistencia en la oración era crucial para mantenernos firmes en la fe, especialmente en tiempos difíciles.
Perseverar en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a mantener la esperanza, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Para aplicar este principio, haz un compromiso de no rendirte en tus oraciones. Si has estado orando por algo y aún no has visto una respuesta, sigue orando. Dios no se olvida de nuestras peticiones, y muchas veces la respuesta está en camino, aunque no la veamos inmediatamente. Lleva un registro de tus oraciones para que puedas ver cómo Dios responde con el tiempo, lo que te ayudará a fortalecer tu fe y tu persistencia. El cuarto secreto es la conformidad a la voluntad de Dios. A menudo nos acercamos a Dios con una lista de deseos, esperando que Él los cumpla tal como los hemos pedido. Sin embargo, la verdadera oración poderosa es aquella que busca alinear nuestros deseos con los de Dios, reconociendo que Él conoce lo que es mejor para nosotros. En el 1 Juan 5:14-15 está escrito: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. La clave aquí es entender que nuestras oraciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. Esto no significa que no podamos pedirle cosas a Dios, sino que debemos hacerlo con el corazón dispuesto a aceptar su plan para nuestras vidas, incluso si ese plan es diferente de lo que esperamos. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto en el jardín de Getsemaní. Aunque enfrentaba un sufrimiento inminente, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta sumisión total a la voluntad de Dios es lo que hace que nuestras oraciones sean verdaderamente poderosas. Para aplicar este principio en tu vida, comienza tus oraciones pidiéndole a Dios que te ayude a alinear tu corazón con su voluntad. Pídele que te muestre su plan para la situación por la que estás orando y que te dé la humildad para aceptar su respuesta, incluso si es diferente de lo que habías imaginado. Estudia las Escrituras y busca la dirección de Dios en ellas, permitiendo que su palabra moldee tus deseos y tus peticiones. El quinto secreto es orar en el nombre de Jesús. En el Evangelio de Juan 14:13-14, Jesús nos hace una promesa poderosa: Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? No se trata simplemente de agregar una frase al final de nuestras oraciones. Orar en su nombre significa orar con la autoridad de Jesús, con su carácter y con el deseo de glorificar al Padre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos invocando su autoridad y poder. Estamos orando con la confianza de que nuestras peticiones están respaldadas por el mismo Jesús, que intercede por nosotros ante el Padre. Además, orar en su nombre significa que nuestras oraciones deben estar alineadas con su carácter y su voluntad. No estamos orando solo por nuestros propios deseos, sino buscando lo que glorifica a Dios y lo que es mejor según su propósito. En el libro de Hechos, vemos cómo los discípulos oraban en el nombre de Jesús con gran poder. Un ejemplo claro es cuando Pedro y Juan oraron por un hombre cojo en la puerta del templo. Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente, el hombre fue sanado. Esto es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar con autoridad, confiando en que Él tiene el poder de traer sanidad, liberación y transformación a nuestras vidas. Para aplicar este principio en tu vida, recuerda que orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Es una postura de fe y autoridad, donde oramos como representantes de Cristo, buscando siempre su voluntad y su gloria. Asegúrate de que tus oraciones reflejen el carácter de Jesús y ora con la confianza de que, en su nombre, tus oraciones tienen el poder de cambiar circunstancias y realidades. Cuando aplicas estos secretos en tu vida, la fe inquebrantable, la sinceridad de corazón, la persistencia, la conformidad a la voluntad de Dios y el orar en el nombre de Jesús, estarás desbloqueando un nuevo nivel de poder y profundidad en tu vida de oración.
tu oración dejará de ser una lista de deseos o una rutina religiosa y se convertirá en una conversación viva y transformadora con el Creador del universo. Recuerda que la oración es un diálogo, no un monólogo. A medida que oras, mantente atento a la voz de Dios. Él puede responder de maneras inesperadas y es importante estar abiertos a escuchar y obedecer. Practicando estos principios, verás que tus oraciones no solo cambiarán las circunstancias a tu alrededor, sino que también te cambiarán a ti, moldeándote para ser más como Cristo. Nunca subestimes el poder de la oración. Jesús dijo en Mateo 21:22, si tienen fe, recibirán todo lo que pidan en oración. Este es el verdadero poder de la oración. Y para hacer que la oración sea parte esencial de nuestra rutina diaria, es fundamental establecer un tiempo y un lugar específico para orar. Al igual que tienes horarios para comer o trabajar, necesitas apartar un momento en tu día para dedicarte exclusivamente a la oración. Puede ser por la mañana, antes de que el día comience, o por la noche, antes de ir a dormir. Lo importante es que encuentres un momento que funcione para ti y seas constante en ello. Un buen ejemplo lo encontramos en la vida de Daniel, quien oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Incluso cuando se emitió un decreto prohibiendo la oración, Daniel se mantuvo fiel a su rutina. En Daniel 6:10 leemos que, cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A pesar de los desafíos, Daniel entendió que su fortaleza espiritual provenía de su relación constante con Dios. Para aplicar esto en tu vida, elige un momento específico cada día para orar y comprométete a mantenerlo. No importa si al principio solo puedes dedicar 10 o 15 minutos. Lo importante es que seas constante. Con el tiempo, este hábito se convertirá en una parte indispensable de tu día y tu vida espiritual se fortalecerá. Además, crea un espacio de oración, un lugar donde puedas concentrarte en Dios sin distracciones. Puede ser un rincón de tu casa, una habitación tranquila o incluso un lugar al aire libre donde te sientas en paz. Tener un espacio dedicado a la oración te ayudará a mantener el enfoque y a apartarte de las distracciones cotidianas. Jesús también buscaba lugares tranquilos para orar. En Lucas 5:16 leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de apartarse para orar, cuánto más nosotros necesitamos hacerlo. Al encontrar un espacio adecuado, estás creando un ambiente propicio para conectarte con Dios de una manera más profunda. Otro consejo práctico es integrar la lectura de la Biblia en tus oraciones. La palabra de Dios es nuestra guía para la vida, y cuando oramos utilizando las Escrituras, estamos asegurando que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad. Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Orar basándonos en promesas como esta fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos enfocados en su plan para nuestras vidas. Finalmente, no limites tus oraciones a un solo momento del día. Aprende a orar en todo momento, manteniendo una actitud de oración mientras haces tus tareas diarias. Pablo nos exhorta en 1 a los Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. Esto significa que podemos tener una conversación constante con Dios durante todo el día, ya sea mientras conducimos, trabajamos o incluso al final del día reflexionando sobre lo que ha sucedido. Para hacer esto, puedes comenzar con pequeñas oraciones de gratitud al despertarte, pidiendo dirección antes de tomar decisiones, o entregando tus preocupaciones a Dios antes de dormir. Estas pequeñas oraciones a lo largo del día mantendrán tu conexión con Dios viva y constante. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, y Él nos guía incluso cuando no sabemos qué orar. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún en nuestros momentos más difíciles, cuando no tenemos palabras, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a orar conforme a la voluntad de Dios. Así que, recuerda,
La oración no solo cambia las circunstancias, sino que también te cambia a ti. Al practicarla de manera constante y sincera, verás cómo Dios transforma no solo tus situaciones externas, sino también tu vida interior. Que la oración sea una fuente de paz, dirección y fortaleza diaria para ti. Te animo a compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten. Piensa en 1, 2 o 3 personas que podrían beneficiarse de escuchar esta palabra y envíales este mensaje hoy mismo. Además, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es vital para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzar más vidas con este mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga.